el plagio satánico de los sacrificios de sangre. Claro, como siempre, los plagios de Satanás, ¿no? Los sacrificios del pueblo hebreo simbolizaban la muerte y resurrección de Cristo. Los de los otros pueblos eran hechos a los demonios. Bien, pues hay gente que no termina de coger estos conceptos, creen que hacían sacrificios y ya está, y no terminan de analizar a quién los hacían. Sí, a divinidades paganas, muy bien, pero ¿qué eran esas divinidades paganas? Ya lo vimos en los temas que tenían que ver precisamente con el tema ovni, y de donde surgía también esa adoración que tenían hacia algo que venía de fuera, y les sacrificaban. Y que Ellen White misma nos terminaba de aclarar que evidentemente eran esos dioses demonios en verdad, no Dios para nada. Ni extraterrestres. Ni extraterrestres, por supuesto. Por tanto, el plagio satánico de los sacrificios de sangre, mirad ahora, un texto que lo acredita, eran consagrados a los demonios. Vamos a verlo también, mira por dónde, en Levítico, pero esta vez en el capítulo 17 y versículos del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de tal varón. Sangre derramó, será cortado de tal varón, el tal varón de este su pueblo. ¿Y por qué? Si hacían sacrificios también, y eran del pueblo de Dios. ¿Por qué dice que si no era llevado a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ese sacrificio, sería cortado? Estaba ofreciendo también un sacrificio. ¿Qué más nos dice el texto? A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. A Jehová, clarísimo, ¿eh? De paz. Claro, y de paz, por supuesto. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Está claro que aquí hay una clara simbología dedicada pues, al momento de que la lanza atraviesa el costado de Jesús. En ese momento hay una aspersión de sangre. Porque brota, ¿eh? Brota de golpe. Recordemos que esa sangre estaba ahí acumulada esperando ese momento, en ese bazo lleno de sangre. O sea que está haciendo alusión a ese costado traspasado. Y volvemos otra vez al texto de Isaías. Sacrificios de paz, y por su llaga fuimos sanados. O sea que está relacionando la paz con la llaga y el tercer día. Es tremendo. Aparte de la grosura del olor grato a Jehová, que eso estuvimos hablando, como Orión tenía mucho que ver con esto. Esa sangre de los impíos, que es esa grosura. Un tema tan importante el de Orión, y que tanta gente aún desconoce, y que realmente es vital para terminar de entender todos estos conceptos. El otro día, leyendo también Ezequiel, hay una constante relación de la espada que utiliza Dios para limpiar al pueblo. Y esa espada constantemente está llena de esa grosura y esa sangre de los impíos. Y hay una relación impresionante con Orión, y con el tercer milenio también hay textos muy, muy interesantes en Ezequiel al respecto. Y ahora mirad el versículo 7, ¿qué nos dice? El 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Por tanto, queda evidentemente claro que cuando sacrificaban fuera del tabernáculo de reunión, aunque fueran del pueblo de Dios, o quizás también de esos egipcios que se habían añadido a ellos, cuando salieron de Egipto, no estaban sacrificando a Dios. Dios les decía, como sacrificio de paz tiene que ser ¿dónde? En el tabernáculo de reunión, porque es donde Dios se mostraba a ellos. Y en cambio ellos no.
Querían sacrificar fuera porque lo que estaban haciendo era sacrificar a sus ídolos, a sus dioses, por tanto, en verdad, ¿a quién? A sus demonios. Recordemos todo el sistema de sacrificios del santuario. La sangre recibía los pecados del pueblo y la sangre transportaba esos pecados dentro del santuario. ¿Eso a qué simbolizaba? Las oraciones de arrepentimiento de los santos. Entonces, los que estaban sacrificando en el campo, ¿a quién estaban orando? Es muy interesante. Yo creo que debemos reflexionar todos. El santuario representa el sacrificio de Cristo, todo él. Todo. Su cuerpo entero, lleno de sangre. Entonces, los que aún oran y no oran a Dios, están orando a Satanás y a sus demonios. Los que oran a la Virgen María, los que oran a todos los santos, etcétera, y etcétera. a tantas divinidades paganas como aún hay, por supuesto. Fijaos cómo cada texto, desde luego, nos está haciendo referencias a cuestiones que hemos presentado anteriormente, pero que le están dando una significación aún más especial porque vemos que hay más piezas en ese puzzle que terminan con unas conclusiones realmente impresionantes. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Porque lo hacían no a Jehová. Seguían con lo mismo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Fijaos cómo ahora nos va directamente a un tema ultra básico. La cuestión de comer alguna sangre. Porque la sangre que lleva La vida. la vida que está allí en la carne. Por tanto, fijaos una vez más, cómo todo esto no se hacía solo porque sí. Aparte de simbolizar todo lo que era el sacrificio de Cristo, con todo lo que iba a implicar después por su intercesión por nosotros, había una esencia clave en todo esto. Comer sangre. ¿Quiénes comían sangre? No lo hacía el pueblo de Dios, no debía hacerlo para nada, pero los pueblos paganos sí lo hacían. Y ahora es cuando mucha gente, sobre todo en nuestro país, que se consume un cierto tipo de, digamos, no se puede decir alimento, porque no es alimento, que es la butifarra negra, hecha con sangre de cerdo, y que gusta tanto a mucha gente. Y cualquier carne. No se hace al estilo halal, Sí, que digamos. No, por supuesto. Entonces, fijaos, comer esa sangre es, en definitiva, como si comieses la vida de ese ser. ¿Dónde comemos o bebemos la vida de un ser? En la Santa Cena. La sangre de Jesús, en ese mosto. Es ese el simbolismo. Su vida pasa a ser nuestra, gracias al sacrificio que hizo derramándola por nosotros. Pero en el otro caso, lo que hacían esta gente, no. Comían sangre porque querían obtener parte de la vida de ese ser en ellos. Como una energía inherente. Exacto. Viene a ser un poco como el canibalismo, que la gente que hacía canibalismo en esos lugares tan remotos, ¿qué consideraban ellos? Que al comerse a la persona en sí, conseguían traspasar ese poder que él tenía a ellos mismos. Por tanto, todo esto era paganismo absoluto. Pero evidentemente, fijaos, Satanás hizo esto por algo, como plagio, porque evidentemente él ya sabía qué acontecería. El plan de salvación Satanás lo conocía. Y a partir de aquí, sacrificios también
pero en vez de Dios, a los demonios. Ingerir sangre, en vez de ser el mosto, simbolizando solo en la Santa Cena, no cada vez que comes y bebes mosto es eso, por supuesto. Para ellos esto era algo normal, ingerir sangre. ¿Por qué creéis que, bueno, quizás ahora iba a anticipar ya el tema de la sangre, que aún está en proceso de preparación? No, y luego el detalle de comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué sangre? También, porque ¿cuál es la sangre que nos purifica? El agua nos recuerda que es la sangre aspersada. La sangre aspersada. Hemos hablado ahora, ¿no?, de ese momento también, de esa sangre que sale del costado de Cristo. Esa sangre concretamente tiene un poder especial de limpieza en nosotros. Y eso es el plagio también satánico, ¿no? La purificación, ¿qué? Comiéndote la sangre de otros, recibiendo energía vital de otros. Esa es también parece como una simbología del vampirismo también. Aquí está. Todo esto va a formar parte de ese tema el día que lo podamos presentar, si Dios quiere, porque tendremos que hablar de esto, tendremos que hablar del famoso Santo Grial y tantas otras cosas más que van relacionadas con este tema. Evidentemente esto Satanás no lo ha sacado porque sí, sino es siempre ese plagio de lo que representaban las cosas de Dios. Y lo que en verdad hay en esa sangre de Cristo que Ron Wyatt analizó y que estaba viva.